TVM El Salvador. Si sales de casa, usa siempre mascarilla. Mantén 2 metros de distancia. Lávate las manos con jabón y usa alcohol gel. No bajes la guardia. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la Agencia Salvadoreña de Noticias, bajo la dirección del periodista Raúl Beltrán Bonilla. Muy buenas noches, bienvenidos a este viernes 26 de mayo, el último viernes de este quinto mes del año que ya se va para no volver. Y precisamente es un gusto darle la bienvenida, como todos los viernes, a Juan Carlos Mendoza, diputado de la Gran Alianza Nacional, GANA, quien tiene invitado especial esta noche. Usted lo presenta, don Juan Carlos, gusto de tenerlo con nosotros, bienvenido a TVM. Adelante. Muchísimas gracias, don Raúl Beltrán Bonilla. Es un gusto poder compartir bajo la conducción de usted en su noticiero ahora, y gracias por darnos el espacio de nuestro programa Al Aire con Juan Carlos Mendoza. Este día vamos a hablar con un analista político que es especialista en comunicaciones y estrategias políticas. Se trata del licenciado José Valdés, un analista político. Vamos a hablar, el tema es análisis político de El Salvador. Ya volvemos. Nuestro invitado es el licenciado José Valdés, analista político, y estamos en el tema de análisis político de El Salvador. Hemos visto diferentes puntos de vista, pero todos estos cambios que han habido en el país, sea de turismo, comercio, familiar, lo que sea, todo eso tiene un punto de partida, y es el plan control territorial y principalmente lo que es el régimen de excepción, que ha ayudado mucho para que se pueda consolidar todo esto que estamos viendo en El Salvador. Y para eso tenemos a nuestro invitado este día, para que también analicemos ese punto de vista. ¿Qué opinión le merece eso, licenciado? Bienvenido. Gracias, y de hecho hay que reconocer que el tema del régimen de excepción ha causado furor a nivel internacional. Sí. Hay países que, por ejemplo, Honduras está en este momento en un régimen de excepción. Costa Rica no contempla directamente en la Constitución un régimen de excepción, pero ha intentado, sí tiene el estado de emergencia, y ha intentado buscar la forma de utilizarlo para poder combatir el crimen, que hoy prácticamente la tasa es muchísimo más alta en Costa Rica que en El Salvador, algo que históricamente había sido el contrario. Entonces, otros países tienen candidatos en este momento que están tratando de retomar esto. Pero en el caso de El Salvador ha sido una estrategia completa. Lastimosamente, pues no se dan estos análisis tan grandes donde vemos que el régimen de excepción solamente es una pequeña parte de una estrategia completa. Entonces la gente a veces tal vez piensa, o los mismos políticos afuera piensan, que se trata únicamente de implementar el régimen de excepción y vamos a combatir la delincuencia y ya. Costa Rica, de hecho, lo aprendió de una forma bastante amarga. Hace 3 semanas ya implementaron ellos el plan Costa Rica Segura. El ministro de Seguridad junto al presidente salieron anunciando y iban a hacer cambios en el horario de la Policía Nacional Civil de Costa Rica, etcétera. Y al día siguiente lo que tenían eran protestas y manifestaciones de parte de la policía que no estaban de acuerdo con lo que estaban implementando y que no era así como se iba a hacer.
Entonces luego llega el presidente de Costa Rica y ve las condiciones de la Policía Nacional Civil, lanzó un plan de seguridad sin conocer las condiciones de la Policía Nacional Civil de su país. Y los policías le dijeron, acá no tenemos armas, no tenemos botas, no tenemos patrullas, no tenemos municiones. Mire, o sea, no funcionamos como policía como deberíamos de funcionar. Tenemos un sinfín de patrullas que no sirven. Entonces el presidente se sorprendió mucho. Después de haber anunciado el plan, pues, o sea, tuvo que haber hecho las cosas al revés. Y desistieron de eso. El plan duró 2 semanas y a las 2 semanas sale del gabinete el ministro de Seguridad. Bueno, lo sacan, prácticamente. Lo renuncian. Entonces, hay que entender muy bien que el tema del régimen de excepción y la seguridad en El Salvador es una estrategia completa que se ha venido pues fraguando desde el inicio, desde antes que el presidente asumiera como presidente de la República. Entonces, la gente podría decir muy fácil, no, es que hoy la seguridad mejoró, etcétera, ya no hay pandilleros y todo lo demás, pero hay que conocer el trasfondo de esto y saber que el régimen de excepción es solo una parte muy importante y fundamental de todo el plan control territorial, pero que el plan control territorial es una estrategia de seguridad muy bien implementada, muy bien pensada, a pesar de que voces opositoras dijeran que era pura improvisación. Sí. Ahora tienen el espejo de Costa Rica que sí improvisó. Voces disonantes dijeron que era, incluso llegaron a decir que era Photoshop nada más, y que era marketing únicamente y que era publicidad. Tienen el ejemplo más claro que Costa Rica intentó y en 2 semanas se le cayó algo que sí era para ellos netamente marketing y netamente publicidad. Y vemos que en El Salvador los resultados son completamente diferentes a lo que intentó hacer Costa Rica. ¿Qué hubiese pasado, licenciado, si El Salvador solo hubiera hecho eso 2 semanas o un mes? La verdad es que hubiésemos tenido un baño de sangre increíble, hubiese sido un desastre. De hecho, tuvimos los ejemplos anteriores de presidentes que intentaron también, sí. y le doy un dato. De hecho, en el tiempo que se implementa la primera mano dura de Francisco Flores, que en las encuestas de ese momento histórico en el país, el principal problema de los salvadoreños no era la inseguridad. En aquel momento histórico el principal problema de los salvadoreños era la economía, pero no sabían cómo resolver el tema económico. Entonces se utilizó como una estrategia de marketing político el plan super mano dura, el plan mano dura. Y vemos todas las imágenes de Francisco, las fotos históricas de ver a Francisco Flores detrás de un mural con grafitis de pandillas, etc. Y eso había sido una copia de un plan que había tomado Honduras. El plan Bandera Azul se llamó en aquel momento, era un plan de seguridad de Honduras llamado Bandera Azul, pero vieron que en Honduras tuvo un rédito político. Entonces vienen, lo adoptan en El Salvador como una estrategia política y lo que hacen es convertir a las pandillas en un tema de marketing. Y los jóvenes se ven incentivados y se ven inspirados incluso por cómo las pandillas tienen cierto control en algunas zonas y cómo tienen algún tipo de poder político y económico. Y los jóvenes empiezan a involucrarse más con las pandillas porque empiezan a conocer más de esa cultura a través de la misma amplificación mediática que el gobierno le dio en ese momento a las pandillas. Eso fue un error, tremendo error. Pero estamos hablando de un momento en el que ni siquiera teníamos imágenes de satélite para ver las tormentas tropicales que venían acá a El Salvador. O sea, solo había una computadora en el Ministerio de Medio Ambiente en aquel entonces. Entonces era sumamente complicado que ellos vieran el daño que le iban a causar al país a raíz de estas estrategias que únicamente eran netamente propagandísticas. Sí. A veces uno no se logra imaginar todas las situaciones que ellos hicieron para poderse mantener tantos años en el poder. Bueno, Arena tuvo 20 años. ¿Habrán hecho ellos, hecho crecer las pandillas como para tapar un poco el problema económico y hacer ver que era otro problema, que era de delincuencia, de pandillas? Lo digo pues porque yo no me lo imaginaba más antes, pero hoy nos podemos dar cuenta de tantas cosas que a veces lo teníamos enfrente y no lo notábamos. Claro, es que de hecho es un tema un tanto difícil de plantearlo tal vez, pero lo que en algún momento se ha conocido, se ha hablado como esos poderes fácticos, que de hecho a mí no me gusta mucho la palabra porque siento que se escucha un tanto dramático y puede que la gente diga, eso de verdad existe, pero sí existe. Entonces, y eso está más arriba del poder político. Entonces, este sistema económico
o como lo conocen en Estados Unidos, el Deep State, que es como el Estado profundo, quien de verdad gobierna, a veces puede darle instrucciones al poder político, y pues el poder político, como a él lo pusieron, vea, y si yo sigo las órdenes me van a volver a poner, pues solo sigo las órdenes sin saber para qué son, no me importa. Pero este estado profundo, quienes gobiernan arriba del poder político, el poder que es el poder económico, tiene una visión mucho más amplia de la sociedad, porque su poder económico viene de décadas, viene de años y años, pues, y de generación en generación. Entonces, ellos deciden ciertas cosas que se puedan hacer y cosas que no se puedan hacer, y eso provoca que los últimos, ¿verdad?, la sociedad como tal, se vea afectada por problemas que nosotros incluso desconocemos. Acá en El Salvador se ha dado siempre el histórico problema de ciertas familias de poder político y poder económico que nunca se han llevado, nunca han coexistido, y tienen sus riñas, pues, ¿verdad? Riñas a veces que vienen desde otros países, porque sus generaciones venían de otros países. Y el salvadoreño de acá es el que termina pagando, pues, los platos rotos. Ahora, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Que en el momento en el que la seguridad se vuelve un problema tan crítico para el salvadoreño, nosotros únicamente nos preocupábamos por sobrevivir, por salir de la casa y regresar con vida a la casa. Eso hacía que no nos preocupáramos o no exigiéramos salud, que no exigiéramos educación, que no exigiéramos trabajo y que no exigiéramos ninguno de los demás derechos. ¿Por qué? Porque el primer derecho fundamental a la vida era el que estaba en riesgo en el país. Entonces, si tu primer derecho fundamental a la vida está en riesgo y te preocupas al 100% por eso, ¿cómo vas a exigir los demás derechos? Entonces, para que no nos estén preguntando por los demás derechos, para que no nos estén exigiendo por los demás derechos, suprimirle el primer derecho fundamental, que es el de la vida. Y partiendo de ahí, ya no vas a tener ningún problema con los demás derechos. Entonces, siempre el motivo de la campaña era ese, la seguridad. Entonces, pues incluso llegamos al momento en el que un candidato dijo que era normal que los homicidios subieran en momentos electorales. Sí. Hoy podemos ver, podemos ver unas imágenes ya del centro de San Salvador, claro, también, que eso pues hasta hoy lo podemos ver. Sí, de hecho, era sumamente complicado. Han quedado a la vista unos edificios antiguos, claro, que en su momento pues sí, no podíamos ni transitar. Ya no podíamos verlos. Entonces hoy se está viendo una situación diferente, después de que, según el análisis que estamos haciendo, ya no mandaban los que estaban en el gobierno. Claro, sí, no, totalmente. Aparte de que hay poderes económicos, había otro poder que llamaban pandillas. Por supuesto. Entonces, los que estaban de mandatarios en ese momento, sí, es que arreglaban de manera ilícita el poder gobernar. Yo creo que sí, eso es lo que ha tenido un paro en este momento. De hecho, incluso se sabía que un director de la policía en aquellos entonces, en aquellos gobiernos, realizaba tratos directamente entre los pandilleros que estaban en los centros penales, sí, y las grandes empresas. Y todos estos lugares que podemos ver en las pantallas eran manejados por ellos, ahí no entraban ni las autoridades. Claro, de hecho había que coexistir, había que convivir con esa realidad. Entonces, prácticamente alguien que quería poner un puesto en el centro, en el mercado, sabía que tenía que hablar con ellos, iba a hacer su presupuesto y entre eso tenía que haber extorsión. Sí. O sea, era un presupuesto prácticamente ya de extorsión, a saber de que tus ganancias y tus costos operativos tenían que ir sumados al costo de la extorsión. Al final de cuentas, tener un puesto ahí en esa zona había que pagarle a la alcaldía los impuestos normales, a la alcaldía, pero los más altos creo que eran los que cobraban las pandillas. Exacto, entonces quien al menos creía en la formalidad y creía en que el sistema bancario le iba a poder prestar y quería también pagar impuestos, era otro impuesto adicional, y sobre eso la alcaldía también cobraba seguridad, o sí, ellos también contrataban seguridad privada y habían vigilantes ahí, que era muy común que tenían problemas con los vigilantes y sí, se daban homicidios ahí de vigilantes en el centro, sí, de San Salvador. Y eso se replicaba también en las colonias, en las comunidades, claro, porque realmente la gente no podía circular libremente. Cuando regresemos vamos a hacer un análisis también del panorama de los partidos políticos, perfecto, en El Salvador. Ya regresamos.
Nosotros no solo somos una infraestructura, no solo somos una flota de vehículos, no solo somos lácteos, tampoco solo somos una marca. Dilaxa es servicio, es calidad, es trabajo en equipo. Dilaxa es nuestra gente, que día a día nos esforzamos para atenderte de la mejor manera. Dilaxa, comprometidos con nuestra gente.